Hola, buenas tardes. Soy Marisi Fortuna y esta tarde vamos a desarrollar la segunda sesión. Bueno, será la tercera, porque la primera fue de introducción y trata sobre la poesía actual. Bueno, lo primero que antes de entrar en los contenidos, quiero transmitiros mi ánimo y mi fuerza para estos días que están siendo complicados. Como hemos dicho, la primera sesión trató sobre el contexto histórico, político y social, y en esta unidad vamos a desarrollar la poesía actual. Vamos a intentar también, a la vez que vayamos viendo los autores y las tendencias más importantes de esta etapa, que como ya os dije, se desarrolla desde finales de los 70 hasta nuestros días, hasta 2020, vamos a intentar hacer algunas relaciones con los aspectos del contexto histórico-político que estuvimos viendo. Recalco que este tema es un poquito extenso, por eso lo hemos dividido en dos partes. Vamos a ver las tendencias de la poesía hasta finales del siglo XX, nos quedarán algunas para la segunda sesión, y en la siguiente sesión de la poesía actual, pues veréis ya las últimas tendencias del siglo XX y la tendencia de la poesía actual. Voy a pasar a compartir la presentación en PowerPoint, porque así también podéis seguir los contenidos con más precisión y así evitamos que os perdáis. Hemos dividido el tema en dos grandes bloques. En un principio hablaremos de las tendencias poéticas de los años 80 y 90. Parece que hay ahí una frontera y un cambio estético que nos anima a hacer esta división. Pero no perdamos de vista que las tendencias poéticas conviven. Es un rasgo que ya habíamos tratado en la introducción, el contexto histórico, y ahora lo vuelvo a recordar. Es muy complicado que una tendencia poética se rompa totalmente en una época y aparezca otra, sino que se van, bueno, pues filtrando de unas décadas a otras. Por lo tanto, en un primer bloque veremos las tendencias y luego ya nos vamos a dedicar en otro apartado a los últimos años, sobre todo en las dos primeras décadas del siglo XX. Para empezar, me gustaría que viéramos un contenido que a mí me parece interesante. Son opiniones de poetas que he recogido de la prensa nacional. A este conjunto de poetas contemporáneos, actuales, llamémosle de manera flexible de esta manera, se les preguntó ¿para qué sirve la poesía? Y nos dieron sus respuestas. Vamos a ver cómo cada uno tiñe esta respuesta de una personalidad diferente. Antonio Gamoneda es una de las voces de la poesía española del siglo XX más sincera y más auténtica. Ha publicado recientemente su libro de memorias con el título de La pobreza. Os animo a que indaguéis y busquéis poemas de Antonio Gamoneda porque no os va a decepcionar. Él a esta pregunta respondía: la poesía no proporciona ningún servicio práctico, incluso no proporciona nada que pueda modificar la realidad social, ni siquiera la individual. La poesía, esto sí, intensifica la conciencia y esta es quizá su única utilidad. Tiene un marcado tinte existencial y también, aunque él lo niega en un principio, pero yo creo que es social. María Victoria Atencia da una respuesta más breve y también mucho más emocional. Poesía es el conocimiento de la belleza y el extremo de lo natural, de lo maravilloso del mundo. La poesía es la primavera de la literatura. Una descripción de la poesía bellísima. Francisco Ferrer Lerín, un poeta que también
tiene un buen lugar en la poesía de la segunda mitad del siglo XX. En la década de 1970, la anterior a la que vamos a ver, un crítico literario, José María Castellet, hizo una antología que los recogió, y los recogió bajo el nombre de los 9 novísimos poetas. Francisco Ferrer Lerín no estaba allí, pero es coetáneo de la poesía de la década de los 70. Él responde así a la pregunta: hasta hace muy poco la consideraba como la excelencia en la escritura y la literatura, pero tras una evolución ahora entiendo la poesía como lo que hay más allá de las palabras, de las letras y del lenguaje. Es ese elemento mágico sobre el que uno va avanzando cuando descubre el trasfondo de las letras. A mí esta definición, pues, o esta respuesta me parece especialmente expresiva, sobre todo porque vincula esta idea de la poesía con un contenido histórico. Os recuerdo que Becker, cuando en sus rimas intenta definir la poesía, y en los escritos aledaños a su poética, pues decía que la poesía está en todo lo que nos rodea, y el poeta lo único que hace es despertarla. Entonces, en ese elemento mágico sobre el que uno va avanzando cuando descubre el trasfondo de las letras, está detrás puramente de la creación literaria. Me ha parecido interesante recoger estas opiniones porque muchas veces el arte de la poesía es difícil colocarlo en pleno siglo XXI. Esta imagen que veis aquí también quiero que sea de introducción del tema de la poesía. Es una fotografía de Ángel Campos Pámpano. Ángel Campos Pámpano es una voz poética de la segunda mitad del siglo XX. Nació en San Vicente de Alcántara en 1957, extremeño, profesor de secundaria de lengua y literatura, traductor de poetas portugueses de una indudable importancia como Fernando Pessoa, Antonio Ramos, Carlos Oliveira, editor, porque desarrolló una de las empresas más interesantes en el campo de la revista literaria en Extremadura, con la obra bilingüe hispanolusa Espacio, Espacio. Y, sobre todo, un gran motor cultural de la comunidad autónoma extremeña. Si los estudiantes de secundaria deben a alguien su conocimiento de la poesía, es a Ángel Campos Pámpano. A él se debe la fundación del Aula de Poesía Díez Canedo, que permite que multitud de adolescentes cada año puedan disfrutar de las voces poéticas más relevantes de la geografía ibérica. Entonces, estamos en deuda con Ángel Campos Pámpano, una voz poética singular que tiene un lugar especial en la literatura en la segunda mitad del siglo XX. Uno de sus poemarios es La semilla en la nieve, dedicado a su madre, que con motivo de su fallecimiento hace ahora casi 10 años, pues lo publicó la editora regional en una edición también bilingüe, ilustrado con diseños de Fernández de Molina. Aquí os he recogido su biografía para que la tengáis, por si algún día pues, la queréis leer. Hay mucha información en internet sobre él, sus poemas también los podéis leer. Y como he dicho, pues es importante que no lo olvidemos, porque la verdad que Ángel Campos Pámpano se fue demasiado pronto. De este libro, otro de los intelectuales más importantes que tenemos ahora mismo en la comunidad autónoma, que es Luis Sáez Delgado, director ahora de la editora regional, profesor de secundaria, ensayista, junto con su hermano constituyen un dueto realmente
interesante en el panorama cultural extremeño y os pido que no los perdáis de vista. Pues en relación al libro de Ángel Campos Pámpano, hacía esta pequeña crónica, esta pequeña reflexión, esta pequeña crítica. No es frecuente encontrar un libro de poemas que transite, como lo hace esta semilla en la nieve de Ángel Campos Pámpano, por las emociones más descarnadas, la muerte, el eco de las voces perdidas, aquellos que nunca recuperaremos, con un rigor formal tan exigente ni con una desnudez expresiva que se acerca a la claridad de los sueños. Los versos de la semilla en la nieve, escritos con la intención de borrar las palabras, estremecen al lector con la memoria perdida de lo cotidiano. Las manos, la voz, los ojos ensayan en estos poemas elegíacos un diálogo con el tiempo que es ausencia, silencio o vacío, pero también huella de lo vivido y del espacio en que nos reconocemos. Es una crónica de este libro realmente hermosa que merecía la pena estar aquí. Para recordar la poesía de Ángel Campos Pámpano, vamos a leer un poema que dedicó a su madre cuando se produce su pérdida, que viene porticado por 2 versos, también de otro poema de la semilla en la nieve, La dignidad. Mientras pueda pensarte, no habrá olvido. Tu nombre. Este desorden busca otro lugar donde poner tu voz. La pausa de los días, la casa que fue tuya, todo este miedo. Ahora la forma esquiva de una nube va perfilando tu nombre o el reflejo de tu nombre. Y lo digo en voz alta y me lo digo hacia adentro balbuceando casi, y lo he de repetir, aún después de que el viento lo deshaga. No podré con su ausencia, con el hueco que han dejado en mí fugaces sus 2 sílabas. Nadie responderá si llamo. Habrá solo un vacío como hierba que brota donde quiera, imantada mudez, eje inmóvil que me hace huérfano, taladas las raíces para siempre. Es un poemario precioso, este es un ejemplo más del conjunto de poemas que conforman esta obra poética en su larga trayectoria poética. Y para finalizar este pequeño homenaje que le hemos hecho a Ángel Campos Pámpano, me gustaría leer este texto que tiene como título 35. Ya os he hablado de él en la introducción. Hablamos de un libro que se llama 190 espejos, que pertenece a Francisco Javier Irazoqui. Este libro lo encuadramos en un género híbrido de la introducción, porque mezcla los géneros, la poesía, la prosa. ¿Cómo puede ser considerado este tipo de texto? Pues se considera un poema en prosa. Ya os dije que esta obra es muy original porque son 190 textos que están formados a su vez por 190 palabras. Una obra de orfebrería totalmente. Bueno, pues este texto, en particular, este ejemplo, se lo dedica a Ángel Campos Pámpano y nos va a ayudar a conocerlo mejor. Y con él cerramos el homenaje a este extremeño que tanto movió en la vida cultural de Extremadura. Es inhabitual, pero sucede. Una persona sintetiza en su comportamiento las mejores cualidades de la sociedad y logra unir a los ciudadanos. Gracias a la potencia positiva de un solo ser, los compañeros dicen adiós a la minucia política que los separaba. Sin palabrería, allá donde pasa, se hace colectiva la ética del individuo. He constatado que mucho de esto ocurrió con la conducta del poeta Ángel Campos Pámpano. No utilizaba el arte menor para acercarse al público, sino que ofrecía a las capas populares de su tierra los bienes más refinados de la cultura.
Cuando España miraba con desdén a Portugal, él creó revistas para la comunicación literaria de los dos países. Tradujo los textos de Fernando Pessoa, Eugenio de Andrade, Sofía de Melo, Brine Andresen. Moderó nuestra altanería. Tampoco se olvida su acierto pedagógico de poner a los principales autores ibéricos en contacto con los alumnos de la enseñanza secundaria. Así hasta su muerte. En mis viajes a Extremadura no he conocido a ningún escritor que pronuncie una frase despectiva al referirse a Ángel Campos Pámpano. He visto una comunidad unida por un creador ausente. Pues cambiando de tercio, vamos a proceder a la revisión de las tendencias poéticas más importantes de las dos últimas décadas del siglo XX. Si hubiera que destacar unas características generales, podríamos anotar que la intensidad es una característica esencial en este momento. ¿Y esto cómo se refleja? Pues un gran número de publicaciones, libros, revistas, poemarios, antologías. Y es curioso porque al gran número de poetas que publican en estos años por primera vez, que se ha hablado de casi 200 poetas, se unen poetas de generaciones anteriores. Este es un rasgo que ya habíamos anticipado en el contexto histórico, que era la convivencia generacional. Esto va a ser un rasgo característico a lo largo de todo el siglo XX, porque, claro, hubo, en este caso ya está muy avanzado el siglo, pero en épocas anteriores Rafael Alberti fue muy longevo y convivió con poetas de los 50, de los 60 y de los 70. Por lo tanto, es un dato habitual. Los novísimos, que es la generación anterior a esta, que es denominada posnovísimos, también son nombrados como la generación de la democracia, generación de los 80, y estos términos pues, son los que han recibido. Por lo tanto, tenemos un gran número de tendencias y un gran número de poetas. Vamos a ir revisando cada una de ellas. En primer lugar, tenemos la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia es la más característica de toda la última década, incluidas las dos finales y las dos primeras del siglo XX. Es la corriente poética más prolífica de esta etapa que estamos viendo. Se ha llamado también la poesía figurativa, la poesía intimista, en la que, ¿por qué se caracteriza? Porque el poeta expresa su estado de ánimo y narra su vida cotidiana, los aspectos más simples de su vida cotidiana. El lenguaje es elaborado y elegante, pero se desentienden, se liberan de la acumulación retórica. Entonces, figuras literarias que ya conocemos, metáforas, imágenes, alegorías, pues se dejan a un lado para sacar partido al potencial expresivo de la lengua, del lenguaje coloquial. Por supuesto, los poemas se caracterizan por un punto de vista subjetivo, a través de una primera persona, a modo de confesión, cuyas circunstancias se corresponden con las del poeta. Se recupera lo vital, lo personal, lo emotivo. Se ha hablado en estos momentos de una rehumanización de la poesía. Este término no es nuevo. Cuando los poetas aproximan su lenguaje al lenguaje prosaico, al lenguaje de la prosa, al lenguaje coloquial, pues se produce un mayor acercamiento al ser humano, ¿de acuerdo? Antes de seguir, que aquí podéis encontrar algunos de los poetas, algunos, como digo, hemos tenido que hacer una selección porque si no la lista sería inacabable. Observar a Andrés Trapiello, del que ya hablamos el otro día, por su
gran obra, su titánica obra, Salón de los Pasos Perdidos. Luis Alberto de Cuenca, que es un lugar común de la poesía española del siglo XX, Carlos Marzal, que es un poeta más joven, está un poquito más adelante, pero se encuadra también en esta tendencia, Eloy Sánchez Rosillo. Hemos mezclado de distintas décadas con el fin de que veáis pues, la poderosa vitalidad de la poesía de la experiencia. Me interesa que hagamos una relación. En estos momentos, finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, se va a dar un fenómeno paralelo en poesía, narrativa y teatro. En teatro y narrativa se utiliza el mismo término, autoficción. Es una manera de narrar en la que el protagonista de lo narrado es el propio autor. No se trata de una autobiografía, no. Es un género intermedio entre la autobiografía y la ficción novelada. Entonces, es un juego literario, también se le ha definido, se ha hablado para referirse a él de un pacto ambiguo, porque siempre el lector está en un terreno bastante poco seguro sobre si es verdad lo que cuenta el poeta o el narrador o no. Y, como he dicho, el protagonista es el propio autor. El autor se desnuda y habla sobre qué le ocurre, qué le pasa o qué siente. Y en este sentido, la poesía de la experiencia se vincula a este nuevo género que ya había sido usado en épocas anteriores, pero nunca se le había nombrado así. Este término viene de los años 70 y es una experiencia, una manifestación, mejor dicho, literaria totalmente especial y diferente. Pues eso sucede también en la poesía de la experiencia. Entonces encontramos un paralelismo. Vamos a leer este poema de Luis García Montero, uno de los representantes de la poesía de la experiencia, en el que hace a modo de declaración de principios, un manifiesto de lo que para él es la poesía, que resume también bien, intenta aclararnos qué es eso de la poesía de la experiencia. Dice así García Montero: ya sé que otros poetas se visten de poeta, van a las oficinas del silencio, administran los bancos del fulgor, calculan con esencias los saldos de sus fondos interiores. Son antorcha de reyes y de dioses, o son lengua de infierno. ¿Será que tienen alma? Yo me conformo con tenerte a ti y con tener conciencia. Pertenece a su libro Poética y observamos cómo frente a todo ese mundo artificial que construye en la primera estrofa, ya sé que otros poetas se visten de poeta, van a las oficinas de silencio, administran los bancos, hace un paralelismo realmente lúdico con el oficio de poeta. Él, incluso formalmente, se resume en 2 versos, los 2 versos finales. Yo me conformo con tenerte a ti y con tener conciencia. Esa es la manera de entender de García Montero la poesía. Hemos recogido un ejemplo de poema de poesía de la experiencia que pertenece a Quien lo diría, de Eloy Sánchez Rosillo. Aquí os he puesto en la diapositiva posterior su foto para que os hagáis una idea, y es un poeta que no hay que perder de vista. Un vaso de agua pertenece a su poemario Quien lo diría. Os animo a que después de ver la sesión, pues entréis en internet y miréis el cuadro de Elvira Quintanilla, Un vaso de agua, que es realmente bello y nos puede ayudar a hacer un paralelismo poético, pictórico muy interesante.
Vamos a leer el poema de Eloy Sánchez Rosillo. Qué suceso increíble. Llené un vaso de agua y lo alcé hasta mi boca. Era ya media tarde. Me había detenido cerca de una ventana, aquí, en mi casa, en este día tan claro de febrero. Llegó el vaso a mis labios y en ese mismo instante lo atravesó de pronto un haz muy apretado y muy intenso de luz del sol poniente. ¡Cuántos asombros! Todo rompió a arder con lumbre limpia y mágica. El agua y el cristal, el cuarto entero, mis ojos y mis manos y mi vida. Sin dar ni un solo paso, estuve en todas partes. No sé cómo decir lo que ocurrió, cómo expresar que sucedieron siglos de redención y bienaventuranza. Oro licuado y tembloroso el mundo, astilla viva yo de un súbito diamante. Vemos que con un lenguaje no muy elaborado, lenguaje próximo, pues el poeta nos transmite esa sensación, esa emoción milagrosa que siente cuando va a beber un vaso de agua y entra por la ventana un rayo de luz. Tú, Blesa, que firma este fragmento de la crónica del Cultural, es uno de nuestros grandes críticos que tenemos ahora mismo de la literatura actual. Es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y una de las mentes más claras que vertebran el escenario cultural. Dice él a propósito de la poesía de Eloy Sánchez Rosillo. Eloy Sánchez Rosillo mantiene en este nuevo libro la capacidad de cifrar en palabras y transmitir emoción que viene mostrando en sus poemas desde sus maneras de estar. Y lo hace con un lenguaje sencillo, próximo, y una versificación musical, armoniosa, contrapartida necesaria de la armonía de lo existente, de la existencia. Canción, ayúdame, di con tu música la luz del alba. Dice un poema y la lectura hace verdad. Es forma de la verdad a la que se denomina poética, que la luz y con ella el mundo se hace palabra. No necesita el poeta grandes acontecimientos o experiencias para escribir sus poemas. El canto de unos mirlos, unos álamos o un vaso de agua bastan como punto de partida, si bien creo que hay que destacar la luz, la del día, la de la luna, no importa, luz acogedora en la que fundirse, la madre en el recuerdo y el personaje. Así se lee, nos borramos en la luz. Es una crónica preciosa también de este poema que no quería omitir en el comentario y en la lectura de Sánchez Rosillo. En la segunda tendencia es mucho más lúdica y en este caso los poetas en sus poemas van a jugar. No es un movimiento literario poético absolutamente novedoso. El experimentalismo bebe de las fuentes de las vanguardias. ¿Y qué son las vanguardias? Pues las vanguardias son un conjunto de movimientos artísticos que se dan entre las dos guerras mundiales, entre 1914 y 1939 en Europa. Son movimientos pictóricos, literarios e incluso musicales, y alguna obra cinematográfica también podemos encontrar. Pues partiendo también de esta influencia, lo que pretende el experimentalismo es llevar la expresividad más allá de los usos más corrientes del lenguaje. Rompen con la disposición lineal, exceden las normas gráficas tradicionales. Cuando veáis un ejemplo, vais a comprobar. Dos de los grandes representantes de esta tendencia son Fernando Millán y José Miguel Ullán. A Fernando Millán le debemos Ariadna a la búsqueda y Miguel Ullán Testículo
del Anticristo. Un título bastante original. Mirad, este cuadro pertenece a Fernando Millán y se resume a esta composición. En 3 idiomas se pregunta dónde está Ariadna. Vemos cómo los elementos visual y el lenguaje escrito se combinan con el lenguaje también de los colores. El rojo ocupa un lugar esencial. Os he recogido una pequeña explicación de esta manifestación cultural que me ha parecido interesante. Poema impreso como tarjeta postal condujo a Fernando Millán a la construcción del relato icónico Ariadna o la búsqueda, trabajo realizado entre 1971 y 1973, en el cual la experimentación con la fotografía, unida a la utilización del signo, son sometidos a las estrategias de una mitología personal, donde el deseo y su realización se buscan mediante del hilo de la escritura, produciendo distintos encuentros y desencuentros, reflexiones dentro del laberinto personal donde el monstruo acecha. Ariadna o la búsqueda, publicado finalmente en 1996, muestra, como señala su autor, una precocidad pop y unos contenidos líricos sin disimulo. Es también una apuesta por la experimentación directa y sin previos aparatos teóricos. Os recuerdo que Ariadna intentó ayudar a Teseo, esto nos remonta a la mitología clásica, para salir, huir del Minotauro que lo tenía encerrado en un laberinto. Le dio un hilo para ayudarlo. Entonces, debajo de toda esta simbología, pues hay una información latente que nos ayuda a conectar los contenidos del poema y del mito. Os he recogido un poema de Juan José Millán, que es un poema breve, pero que también podemos apreciar ese interés por el juego, por el experimentalismo, los paréntesis, las comillas. Eso es un guiño al experimentalismo, sobre todo en el penúltimo verso, de esa manera de jugar con la literatura y con la poesía. Manjar lento se llama el poema. Benditas sean las cosas que llegan siempre tarde y no lo sienten, perdidas ya de vista, o bien batidas o incluso blanquecinas al sol del tacto. Su demora nos libra del sofoco propio de cualquier logro puntual engullido, sin pasar por el paladar, a otra cosa, de la gratitud no rentable. Es muy interesante y merece la pena que os detengáis en él, que lo leáis, intentéis sacar alguna conclusión. En relación a la poesía experimental, no he querido dejar de lado un acontecimiento cultural muy relevante que se produce en Badajoz cada año. La Diputación de Badajoz todos los años celebra un concurso nacional de poesía experimental. Entonces, pues hay numerosos artistas. He oído que las convocatorias suelen ser centenarias, la participación, y para que veáis una muestra de ello, os he traído una imagen. El Gran Teatro del Mundo es esta obra de Fernando Villa que con ella, según palabras del propio autor, quiso simbolizar la avalancha de información que tiene el individuo en la sociedad actual. Vemos como el personaje aparece pequeñito y la grandeza del escenario que lo rodea. A mí me ha parecido realmente magnífico y no he querido guardármelo y he preferido compartirlo con vosotros. La tercera corriente, y aquí vamos a ir acabando la primera parte de la poesía actual, pues se nombra con el término de culturalismo. Esto nos recrea un poco
un término clásico que es la tendencia, la corriente poética que se dio en el siglo XVII, culteranismo, y están relacionadas pero son diferentes. La poesía culturalista del siglo XX pues se caracteriza por la acumulación de referencias culturales para enriquecer el significado de los poemas. Las referencias culturales pues proceden del mundo clásico, del arte o de la Edad Media. Autores o autoras que han manifestado su poesía en este cauce pues son Aurora Luque, Julio Martínez Mesaza, Antonio Colina, entre otros. Nosotros hemos recogido, esta mujer es Aurora Luque, que además fue la merecedora del Premio Loewe de 2019. Hemos recogido un poema de Aurora Luque. Toda su obra poética es realmente emocionante, expresiva, y podéis disfrutarla en cualquier fuente de internet. Vamos a leerlo y luego vais a ver que de entrada los términos pues ya nos remiten a otra realidad. No temerás los odres destapados de olo. Los vientos se entrecruzan tras los mares, viajan en las borrascas, pulsan olas turgentes, despeinan deportistas y palmeras. Los abrazos son vientos concentrados y sabios. Mi noto, tú, mi céfiro, mi boreas. No temerás las calles arrasadas, los bosques descuajados, los altos oleajes. No temerás los odres destapados de oro. Odre, os lo he puesto ahí en pequeñito, es la piel de algún animal cosida, pegada y preparada para guardar o contener líquidos, especialmente vino o aceite. Es un léxico escogido que ya nos predispone a una lectura diferente. Y luego la autora, además de Olo, que es el dios del viento, pues retoma a otra serie de nombres de los vientos del sur, del norte, del oeste, el oeste y el este. Noto, céfiro, bóreas y oro. Entonces, el poema se amplía enormemente desde el punto de vista cultural, también es una fuente de sabiduría y conocimiento que nos dirige a buscar todos estos términos que los cuales a lo mejor antes desconocíamos. Aquí, en esta corriente, en el neosurrealismo, vamos a acabar esta primera clase de la poesía actual, porque es demasiado densa para que podáis hacer un descanso. Y bueno, pues espero que haya estado claro. Hemos visto la poesía de la experiencia, relacionada con una manifestación literaria, narrativa y teatral, que quiero completar. Se ha dicho que por qué surge esta manera de escribir la poesía de la experiencia, la autoficción. También he oído hablar de biopic, es una manera de llamar a este tipo de relatos en inglés. Se ha dicho que esta manera de conducirse en la literatura en los últimos años pues es un deseo de buscar la solidez. En un mundo que es relativamente ingrávido, os recuerdo que estuvimos atravesando en el contexto histórico-cultural por el terrorismo internacional, la globalización y ahora la realidad que estamos viviendo ante la falta de solidez de este tiempo líquido. Los autores, los creadores, pretenden solidificarse a través de este tipo de manifestaciones que tiene como protagonistas a los propios autores. Es una idea que antes no la comenté y quería cerrar con ella. Entonces pensemos un poquito en eso, que no está nada desencaminado. Hemos visto la poesía de la experiencia, la poesía experimental y el culturalismo. El próximo día veremos el neosurrealismo, el neopurismo
y el clasicismo. Estas tendencias son mucho más ligeras y, bueno, pues os doy las gracias por seguirme, por escucharme y espero veros muy pronto. Hasta la próxima. Gracias por todo.